Nuestro invitado de hoy es un intelectual de izquierdas que ha conseguido lo más difícil para un intelectual de izquierdas, que la izquierda le lea y le discuta con pasión. Su libro La trampa de la diversidad es sin duda de lo más estimulante que se ha escrito últimamente. En otra vuelta de tuerca, Daniel Bernabé. Daniel Bernabé, bienvenido a otra vuelta de tuerca. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, has escrito un libro, La trampa de la diversidad, que ha conseguido algo muy poco frecuente cuando alguien de izquierdas escribe un libro, y es que se lea muchísimo, se le hagan muchas críticas, que haya, digamos, provocado debates apasionados. 9 ediciones llevas ya. ¿Cuál es el secreto de que el libro funcione? Porque los temas no son temas nuevos, No. son temas de los que se viene discutiendo 3, 4 décadas. ¿Qué es lo que tiene ese libro para que haya causado tanto revuelo y tanto interés? Pues no lo sé, sí lo sé en parte. Quiero decir, esto de los libros, yo que soy librero, es una técnica que al final no sabemos qué ocurre con ellos, por suerte, porque si no, imagínate las grandes editoriales, tendrían ocupado ya el mercado más de lo que lo tienen por completo y no había forma, ¿no? Supongo que es estar en el momento determinado, en el lugar adecuado, y supongo que es también sacar un libro que, de una u otra forma, habla sobre un debate que estaba ahí, pero que se había ocultado un poco, y que habíamos echado demasiada tierra por encima, pero que aún seguía estando, ¿no? Y luego en lo técnico, la forma de escribir el libro, yo vi unos documentales de un tipo que me gusta mucho, se llama Dan Curtis, trabaja para la BBC, y entonces suelen ser documentales de 3 horas, y los secciona en partes de 3, y cuando alguna vez, bueno, pues se lo he puesto a alguna persona no especialmente interesada en política, me decía, quiero ver el segundo capítulo. Y eso, digo, eso es como una serie de la HBO, ¿no? Es un tipo que además utiliza, como hago yo en el libro, ¿no? Que le he copiado mucho el estilo, muchas anécdotas para introducir, dejar la sensación de que va a ocurrir algo y luego, pues bueno, va un poco metiendo algo más de política más dura. Yo entiendo que libros que traten temas pues, algo más complicados tienen que intentar buscar en la narrativa herramientas para llevarlos adelante y dar una imagen, pues bueno, de que lo que estás leyendo es casi como una aventura, ¿no? Y que te va a conducir por una historia casi secreta que te va a llevar, ¿no? Es una forma también de contar las cosas. Sí. Hay una cosa que se ha planteado siempre en términos teóricos desde la izquierda, y es que la conciencia no es algo que se adquiera exclusivamente, digamos, a partir de la reflexión intelectual, sino que es algo muy experiencial. Y tú te has criado en Fuenlabrada. ¿En qué medida tu experiencia personal condiciona una visión teórica que reivindica pues, algo que es verdad que ha pasado de moda, que es una concepción clasista de la política? Entender que las clases sociales son determinantes para entender la política y que excluir las clases sociales, digamos, como elemento fundamental para entender la política es una trampa, como Claro. señalas en el libro. Yo la primera vez que salí de Fuenlabrada, en términos de salir de verdad, fue cuando fui a estudiar a la facultad, ¿no? Yo estudié Trabajo Social en la Complutense, que está al lado de Política, es el mismo edificio, la cárcel aquella, y entonces, bueno, pues uno llega allí, siendo, digamos, alguien que en su instituto, pues era Yo siempre he tenido una cosa en mi vida que ha sido que nunca he pertenecido a ningún lado. Yo presumo mucho de chico de barrio, pero soy un fracaso total como chico de barrio. No sé jugar al fútbol, no sabía pelearme, en fin, una cosa... me gustaba leer libros, ese tipo de... Y cuando llego a la facultad de repente me di cuenta de que soy muy diferente a la gente que está allí, porque por desgracia, bueno, estoy hablando de finales de los 90, supongo que hay una cierta brecha de clase media, clase trabajadora, y me di cuenta que es gente que ha viajado más que yo, que ha leído más que yo, que es en términos generales más culta que yo, y me empiezo a preguntar qué es lo que ocurre, sobre todo en los compañeros más radicalizados de izquierdas, que en esa facultad los había puñados, Claro. ¿no? Y que se podían permitir, digamos, algunas formas incluso estéticas de rebeldía que a mí ni siquiera se me hubieran ocurrido, porque yo allí iba a estudiar, en el fondo tampoco fue. Y a partir de ahí es un momento en el que yo me empiezo a preguntar qué efecto tiene esto en la vida de las personas, ¿no? Es lo que me conduce, digamos, a interesarme mucho por la política, y luego, sin duda alguna, pues cuando en Leganés, que es donde más políticamente yo me acuerdo que hacía cosas con jóvenes de comisiones allí,
pues ver también lo que significa, bueno, pues hacer sindicalismo, pues en un barrio, los problemas concretos y sobre todo tratar con gente muy diferente, ¿no? Que en ese momento habíamos pues, muchos pequeños partidos, sectas de todo tipo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es el inicio un poco de por qué te empiezas a interesar por todo esto. Si tuvieras que dar una clase a un grupo de estudiantes de primero de ciencias políticas y tuvieras que explicarles con 4 o 5 nociones sencillas qué es política de clase, ¿qué les dirías? Pues mira, yo creo que la política de clase es aquella política que tiene que influir esencialmente en las estructuras económicas de la sociedad, ¿de acuerdo? Es una política que es algo que creo que se nos ha olvidado, que no recordamos cómo hacer, porque la situación obviamente ha cambiado mucho desde los años de los 50 a los 80, esta época más o menos gloriosa de Europa, el estado del bienestar y tal, ¿no? La política de clase al final es que influya en la vida cotidiana de las personas. Claro que hay muchas políticas que influyen en temas muy importantes ahora, ¿no? Pues, no sé, políticas ecologistas, políticas de género, temas sin duda alguna de primera relevancia. Pero el problema está en que creo que al final se nos olvida que el trabajo es algo que influye en nuestra vida de una forma esencial, ¿no? Con esto que hablábamos de vivir en un sitio o en otro, hace poco me metí en un jardín, de estos que me gusta meterme mucho en Twitter. Entonces dije que tal población del este de Madrid, digo, aquí solo hay pinos y rentistas. Entonces, claro, se enfadó mucho la gente conmigo. Pero esencialmente es así. Al final te das cuenta de las diferencias salariales que hay, ya eran casi de 30.000 euros entre una ciudad y otra, del acceso a la universidad, incluso de la esperanza de vida. Eso es la clase social. Al final, por ejemplo, la Ocasio-Cortez, que ahora me gusta menos, pero cuando empezó me gustaba más, tenía una frase muy buena que era esta del código postal determina al final toda tu vida. Claro. Y creo que es algo que se nos ha olvidado en demérito de esta clase media aspiracional que queremos todos formar parte de ella, de que bueno, pues por suerte, yo soy muy hedonista y me gusta vivir bien, no tengo ninguna duda. Lo malo es que cuando accedes a determinados objetos de consumo e incluso estilos de vida, a muchos nos pensamos que hemos ascendido de clase social y ya no tenemos problemas. Claro, hay una cosa que es fascinante, o sea, la clase media no es tanto un concepto sociológico, no es un concepto que defina tu posición en un proceso productivo, en una escala social, es un concepto básicamente ideológico. Claro. Se podrían decir muchas cosas de la clase media como eso, pues básicamente como conjunto de aspiraciones que es capaz de, digamos, de determinar comportamientos sociales, pero como criterio de clasificación, digamos, de salario, de barrio en el que se vive, de acceso a determinados bienes y servicios, es completamente inviable. Háblame de eso, porque curiosamente la única o la clase que más se reivindica políticamente es la clase media, que es lo más difícil de definir. Sí, a mí me fascina la clase media. O sea, esto del discreto encanto de la burguesía de Buñuel, yo tengo siempre una fascinación por la clase media porque creo que es al final la que define todos los prejuicios y horteradas de nuestra sociedad. Entonces, bueno, me ha fascinado siempre, ¿no? De hecho, tengo un artículo que escribí que era una invectiva de como 100 y pico frases, ¿no? Del estilo de, pues la clase media solo entiende los derechos humanos en el salón de su casa, o entiende el arte como aquello que se cuelga en el cuarto de baño, ¿no? Es, al final, son una serie de estilos de vida y de formas de comportamiento, que es cierto que hay gente que es de clase media, más o menos en unos términos económicos, pero claro, todo esto se lo inventan los sociólogos americanos porque tienen que reconocer que hay clases sociales, claro, es evidente, pero no pueden asumir esta contradicción tan bipolar de clase trabajadora y burguesía. Entonces se tiene que inventar algo que está por medio, que define una serie de modos de vida y que ha tenido un gran éxito. Lo tenemos que reconocer. A mí me preocupa mucho el tema de los PAUs, por ejemplo, como sitios que son viviendas de protección oficial, muchas de ellas tal, en estas últimas elecciones aparecían en naranja, ¿no? Eso me ha parecido un fenómeno muy interesante de cómo Ciudadanos, que es un partido, yo siempre digo que le han sacado de una probeta, evidentemente, con una gran ayuda de los medios de comunicación y sobre todo de la industria del entretenimiento, que es algo que no se nos puede olvidar, ha conseguido representar de una u otra manera al determinado sector social en España. Y esto, el entretenimiento tiene mucho que ver, la tecnología, incluso el acceso a la tecnología. Cuando se abarata en España, bueno, en todo el mundo, entran los chinos a fabricar productos de tecnología. Yo me acuerdo cuando era peque que íbamos a una comunión y se podían alquilar las cámaras de vídeo para grabar la comunión, un cacharro enorme. Claro. De repente puedes comprarte cámaras, televisiones, vídeos, y esto nos hace pensar de repente que somos otras personas.
A mediados de los 90 ocurre algo en España que todavía no se ha profundizado mucho en ello, que es que hay muchos chavales que en vez de querer ser Rosendo, se empiezan a peinar para atrás y quieren ser Mario Conde. Y eso es algo que yo creo que nos marca como país y que algún día habrá que investigar, habrá que tratarlo de una forma un poquito más concreta, ¿no? Eso y, bueno, una de los hallazgos para describir una forma de pensamiento casi hegemónica, que es el cuñadismo, Sí. que es una expresión muy feliz. El cuñadismo ha existido siempre. O sea, Sí. es como los Defcon 2, antes de que la palabra se pusiera de moda, la canción Señores ya estaban hablando de eso, de ese, digamos, esos sentidos comunes profundamente reaccionarios y machistas, pero que revelan una forma de pensar reaccionaria que afecta fundamentalmente a esos sectores que se autoperciben como clase media. Pero claro, es decir, ahí que es con lo que te encuentras en el libro, que es por lo que te quería preguntar, digamos, los planteamientos reaccionarios, y esta última expresión del reaccionarismo, que es la extrema derecha, son capaces al menos de dar respuestas a conflictos de clase, que como dices tú, son respuestas mezquinas, son respuestas demagógicas, son respuestas injustas, inmorales, pero son respuestas. Y sin embargo, la izquierda tiene unas dificultades enormes para señalar respuestas a los problemas que tiene la gente y que específicamente podrían tener una lectura en términos de clase. Me dio miedo escribir esa frase. Me la pensé incluso cuando la escribí, porque creo que es cierta, pero me dio miedo porque siempre uno intenta... a ver, esto es complicado. Cuando tienes una posición ideológica muy clara, pero a la vez haces periodismo de una u otra manera, claro, tienes la contradicción entre tengo que contar lo que creo que está ocurriendo y tengo miedo de que esto de una u otra forma refuerce determinadas posiciones. Entonces uno siempre tiene esa tensión permanente. Pero sí, creo que es verdad. Creo que por desgracia, de una u otra manera, vivimos un mundo muy inasible, donde las certezas se han vaporizado. Y la ultraderecha, por desgracia, se ha sabido, la ultraderecha que muchas veces se incluye a partidos teóricamente centroliberales, ¿no? Con esto de Cataluña se vio, consiguieron crear bueno, refugios, chamizos, sitios donde ocultarte, enormemente inestables en algunos casos, muy mezquinos, que siempre están basados en el odio al otro, en expulsar a alguien, pero que al fin y al cabo son sitios donde estamos diciendo puedes refugiarte aquí. Y la izquierda ha caído en un solipsismo en el que permanentemente le está diciendo a los demás, de una u otra forma, cosas negativas y malas que tienen, ¿no? Porque, por desgracia, creo que la acción política ha sido centrando, de todos los partidos y de todas las ideologías, cada vez más en lo individual. De tal forma que la manera que tenemos de relacionarnos ahora es con esto llamado privilegios y opresiones, ¿no? Que claro que los hombres tenemos unas ventajas sistémicas claras, a ti y a mí no nos pueden violar en la calle, no podemos tener, eso está claro, ¿no? Obvio. Ahora, cuando lo enfocamos como privilegios y opresiones, estamos aludiendo sobre todo al individuo. Y además, estos privilegios y opresiones los tenemos como en una mano y los intercambiamos con otros individuos en un mercado de la diversidad. Y al final, esto lo resolvemos mediante la revisión y la ofensa. Claro, la revisión, por una parte, me parece que es una forma muy individualista, casi católica, de quitarnos el pecado, ¿no? Me voy a revisar. Y claro que hay determinadas personas que leyendo libros, asistiendo a actos políticos, hablando con otras personas, se pueden, digamos, quitar algunos comportamientos, pero esto la gran mayoría de la gente no puede hacerlo, por tiempo, porque no puede. Es como, además, ir a un ejemplo un poco estúpido, pero vas a tu jefe y le dices, mire, es que lo que usted me está quitando de dinero se llama plusvalía, revísese usted, ¿no? A ver si... Y la ofensa, el gran problema que tiene es que ha dado pie a todo esto llamado lo políticamente incorrecto, que es una gran trampa, muy mezquina también, que es mantener pues, una serie de lenguajes ofensivos, incluso formas de nombrar a los demás que les dejan hundidos en sociedad, pero que se ha servido para que de repente nos quiten a la izquierda el concepto de rebeldía. Aznar, cuando dice aquello de no me gusta a mí lo que yo tengo que hacer, ¿no? En aquella cosa del vino y tal y cual, inaugura de una u otra forma una determinada manera de hacer política. Es como Easy Rider dándole la vuelta, claro. Eso es, eso claro. es. Y claro, el rebelde soy yo, a mí no me va a decir el Estado si me tengo que tomar un vino. Un vino, para un liberal de estos, hasta un semáforo es liberticida, ¿no? Me está ya imponiendo usted lo que yo quiero, si puedo pasar en rojo o en verde, ya me estáis poniendo reglas. Claro, todo eso también viene porque Zapatero, que a mí me parece me pareció que es el presidente mejor que ha tenido la democracia en España, de una u otra forma se centra ahí. Se centra en políticas que son importantes, sin duda alguna, pero que deja a un lado lo económico porque al fin y al cabo Solbes es la misma escuela de Rato. ¿Cómo se diferencian? Pues se tienen que diferenciar lo cultural, de alguna forma. Claro. Claro, pues con la cultura. Claro, pero esto es... Ahora te voy a preguntar por las guerras culturales de los 90 en las que hablas en el libro. Sí, sí. Digamos, es un reconocimiento por parte de la izquierda
de que de alguna manera la batalla por la economía está perdida. Eso es. Digamos, aquí no hay nada que hacer, esto lo deciden todo en Bruselas, los criterios de convergencia han marcado los límites de lo que pueden hacer los Estados, hay además una identidad sobre las líneas generales de la política económica entre socialdemocracia y democristianos, es decir, Solbes y Rodrigo Rato pues son básicamente lo mismo y el Partido Socialista apoya a Rodrigo Rato y el Partido Popular ayuda a Solbes. Por lo tanto, ¿dónde está la batalla política? Pues la batalla política tiene que estar en elementos culturales. Pues estos señores son del Opus Dei, pues nosotros entonces tenemos que asumir que somos los de las libertades sexuales, a pesar de que luego con el concordato de la Iglesia ni lo vamos a tocar, ni vamos a tocar la estructura de propiedad de la Iglesia, ni nada. Pero, digamos, la política es antagonismo por definición. Asumamos que nos tenemos que pelear por algo. Como parece que no nos podemos pelear por los derechos sociales, pues vamos a pegarnos por ciertos elementos culturales. Claro, esto es terrible porque circunscribe la política a unos ámbitos en los que buena parte de las cosas que definen la vida de la gente, digamos, están fuera de lo que se considera político. A mí hay una cosa que me fascina en los medios de comunicación, es cuando dicen, no, la política es una cosa de esto de los ministerios, de la negociación, de la investidura, de lo que pasa en el Parlamento. Ahora pasamos la parte política y vamos a hablar de la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, pues sacamos una pobre familia que están desahuciando o sacamos a alguien que trabaja y que le pagan muy poco, con muy malas condiciones. Esto no tiene nada que ver con la política, esto es la sociedad. Y no digamos ya si se manifiestan los jóvenes que quieren salvar el planeta. Esto sí que no tiene nada que ver con la política. Esto es una cosa en la que estamos de acuerdo todos, medios de comunicación, todos los políticos, todos los empresarios, de que no tenemos un planeta B. Claro, esto es alucinante. Y luego en política pues nos peleamos. Claro, eso es como lo del orgullo, decían que se había politizado, ¿no? Es alucinante. Esto. Yo creo que ellos han conseguido estrechar mucho los límites de la política, lo consiguieron estrecharlas y bueno, pues también quiero decir, yo en el libro intento ser especialmente tajante, creo que fue una época histórica, pues, después del 91, lo que había ahí por quitar de escombros, que bueno, pues hay que tirar por algún lado y se tiró por ese lado, la izquierda tiró por ese lado. Pero creo que ya han pasado 30 años y creo que sí se merecería una reflexión conjunta, una reflexión interesante, hecha por gente que sabe realmente de política, no por alguien como yo, que bueno, se dedica a ser un poco un cronista de lo que ve, sobre, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo porque no hemos conseguido demasiadas cosas en los últimos 30 años, nos han dado pal pelo. Y bueno, pues algo que tenemos que tener en cuenta. El libro, una de las máximas críticas que recibí y que a mí me ponía histérico algunas veces, era este rollo de, no, es que tú estás diciendo que lo único importante es esto de los trabajadores y que las otras luchas distraen, ¿no? Como si... Que eras como un marxista clásico que decía, está la contradicción fundamental y luego las contradicciones secundarias. No, es que de hecho, no es que yo no lo diga, sino que digo en el libro lo contrario, pero es que de facto eso es lo que la sociedad neoliberal hace con este tipo de cuestiones. Las discrimina a propósito para sobrerepresentarlas y que de una u otra forma haya una serie de personas en nuestra sociedad que pueden coincidir algunas veces con grupos muy mayoritarios que se sientan fuera de lo que son los debates sociales que están habitualmente, y eso trae un problema, que es que claro que la cuestión migratoria, pues imagínate lo que está pasando en el Mediterráneo todos estos veranos, es importante. El problema es que hay mucha gente que siente que no se ve representada nunca pues, en una televisión, en un informativo, porque precisamente todos esos problemas económicos los hemos aceptado como una tormenta de verano, imposibles de tener en cuenta. Cuando hay un gran conflicto cultural en torno al lenguaje, en alguna entrega de premios, se utiliza una palabra maldicha o algo así, ¿no? Se crean unos conflictos enormes en redes sociales, en los medios, en debates. Cuando cierran una empresa, cierran Alcoa. Pero totalmente. Es como que es que se han cerrado porque hay que cerrarla, porque no hay nada, es inevitable, es como, bueno, es un terremoto, es un no, aquí ha habido unos señores que tienen una serie de intereses, una cuestión arbitraria, y han decidido que esto se va a hacer así. Y eso es la intención del libro, el intentar hacernos ver, aunque es una cosa que es muy obvia, pero creo que se nos ha olvidado, que a pesar de los problemas específicos de cada uno, tenemos algo que todavía nos sigue uniendo, que son determinados problemas, pues yo qué sé, el acceso a la vivienda, la precariedad del trabajo, ese tipo de cuestiones. En el libro hablas de la posmodernidad, que es una palabra compuesta, digamos, muy manida, pero nadie tiene muy claro qué sea eso de la modernidad, si la modernidad es, digamos, un mundo que inaugura la Revolución Francesa a partir de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, o qué es lo que significa la modernidad, si la modernidad es, digamos, el empuje del racionalismo frente al peso ideológico de las religiones, y mucho menos se sabe qué es lo que significa la posmodernidad. O sea, es una palabra
digamos, acompaña muchos discursos intelectuales, digamos que sirve para nombrar diferentes tipos de fenómenos artísticos, políticos, determinados estilos sociales, pero ¿a qué te refieres cuando hablas de posmodernidad? Tengo una amiga, una muy querida amiga mía, Nerea Philosophers, Nerea Blanco de Philosophers, que siempre me dice, tenemos un problema con el lenguaje, dice, porque cada uno lo utilizamos de una manera. Dice, yo que soy filósofa, algunas palabras para mí significan algo muy diferente de lo que significan para ti, y para un técnico es una cosa muy diferente, y para... Claro, esto de la posmodernidad, yo no tengo ni idea a un nivel filosófico, incluso de dureza política, pero sí sé que marca un espíritu de época. Sí sé que nos dice algo, que la sociedad cambió en una serie de líneas generales. Yo creo que cuando te pones a ver los cambios que hay en el siglo XIX, te das cuenta que de repente, llegan dos alemanes, se dan cuenta que con esta idea tan estupenda de que el ser humano podía ser el centro de su vida y de que podía cambiar su vida a mejor con inteligencia, con ciencia, con organización, ellos le añaden la idea de que, bueno, que eso está muy bien, pero que hay clases sociales, ¿no? Y creo que eso es lo que marca una manera de entender el mundo que lo alteró significativamente en el siglo XX. En el siglo XX no hay una década donde no haya una revolución hasta los 80, hasta los 90, mejor dicho. Todas las décadas han contado con su revolución, con su conflicto, y de una otra forma el socialismo, que es una de las ideologías de la modernidad, marcó todo el siglo XX. Claro. Yo creo que lo que hay es un aburrimiento y un gran arrepentimiento lógico. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, aquello, ¿cómo vamos a construir poesía después de los campos de concentración? ¿No? Lo de Adorno, son tal. Cosas muy duras, y los horrores del estalinismo, evidentemente, ¿no? El problema está en que llegamos a un momento en que ese arrepentimiento es demasiado grande, y sobre todo hay una generación que ya se ha criado en una cierta comodidad en Europa. A mí me fascinaba hace 10 años mayo del 68, y ahora lo detesto, porque de una u otra forma me he dado cuenta que, paradójicamente, y sin que ellos quisieran, creo, pusieron las bases de lo neoliberal. El individuo vuelve otra vez al centro, no queremos que las cosas se organicen, prohibido prohibir. Al final prohibir está bien también algunas veces, ¿eh? Hay que poner cosas, o sea, a los banqueros hay que prohibirles cosas. El Estado vale para algo. Hay una teoría que es, digamos, los posobreristas italianos describieron lo que ellos llaman el posfordismo como la contrarrevolución del 68. Dicen algo que no es muy distinto a lo que decías. Digamos, ellos interpretan que fundamentalmente en los años 80 hay una contrarrevolución neoliberal que utiliza, digamos, como ingredientes buena parte de los elementos de la revolución cultural del 68. Y en los ejemplos se entiende muy bien. De repente una tarjeta de crédito te la anuncia un joven con rastas. De repente, digamos, lo que significaba libertad sexual y cómo se expresaba eso en la manera de vestir, que era una manera de desafiar a la autoridad, pues eso, digamos, que se reconvierte en consumismo y digamos, fetichismo o adoración de la belleza. O sea que de alguna manera, claro que el 68 es una revolución cultural en todo el mundo, y es verdad que se habla mucho del 68 hablando de los estudiantes en París, pero también había huelgas en la Renault y, claro, digamos, lo que ocurre en Praga o lo que ocurre en México. Pero es verdad que es una revolución cultural, una revolución no solamente contra el capitalismo, sino contra el socialismo en la forma en la que se había entendido en aquel momento. O sea, si en el 68 el maoísmo tiene éxito, probablemente es porque no se sabía muy bien qué ocurría en China, pero digamos que el maoísmo tenía ese elemento erotizante que no tenía el socialismo soviético, digamos, de la coexistencia. Es decir, estos siguen siendo revolucionarios y no sé qué, y lo que significa el Che Guevara. Y sobre todo un contexto en el que la revolución está bien. Esto es una cosa tremenda, es decir, como que la revolución, que sea una palabra bonita, se acepta todavía, claro, que es como, está bien ser revolucionario, es buena la revolución, entendido que esto implica, digamos, cambiar la sociedad y no sé qué. Claro, toda esa revolución cultural que permanece en lo estético, en lo simbólico, de alguna manera abre la puerta a la contrarrevolución, es decir, todos esos elementos se cooptan para decir, bueno, ahora le ponemos un producto de marketing completamente nuevo que bebe de esa revolución cultural y que, sin embargo, se ha ido desactivando poco a poco. Ahí tú hablas en el libro de una cosa que llamas guerra de conquista cultural por arriba. Quería que me explicaras a qué te refieres con eso. Tú fíjate que Jerry Rubin, el activista este norteamericano del partido Yippie, ¿no?, que era un tipo pues muy performativo, que hacía grandes movidas en los ejércitos de la noche, de Myler, en fin, un tipo muy presente en la contracultura de los 60, acaba siendo un reaganista convencido.
y acaba yendo por las televisiones discutiendo con otros ex-hippies sobre que el neoliberalismo es lo mejor que hay que hacer. De esto se dan cuenta antes que nadie los publicistas en Estados Unidos, porque empiezan a ver que tienen gran dificultad para vender determinados objetos de consumo a los antiguos hippies, que son gente que además, pues la mayoría eran de clase media, ya han ascendido socialmente, han olvidado ya las intenciones de cambio social de una u otra forma, pero les sigue quedando esa especie de individualidad y rebeldía. Entonces se dan cuenta que la forma de venderles objetos, productos de consumo, es apelar a que son gente diferente todavía, a los otros, ¿no? A los señores de traje y tal. Entonces es verdad que a lo mejor pues estos no se compraban grandes berlinas, coches de alta gama, pero a lo mejor sí empezaban a jugar al squash, ¿no? Porque era una forma de diferenciarte. Toda esta revolución cultural por arriba se ve muy bien en el cine de entretenimiento de los 80 y los 90 también, claro, ¿no? es el principal dispositivo ideológico. Es tremendo. Siempre, Además claro. es muy divertido porque al final películas que yo toda mi vida había considerado de una cierta manera progresistas, ahora estoy releyéndolas. Por ejemplo. Pues mira, Juegos de Guerra. A mí Juegos de Guerra me flipa, porque por los ordenadores, esas cosas, ¿no? De pequeños, el Amstrad y el Spectrum te parecían que era guay. Parece que entrabas ahí a la NASA. Claro, luego no hacías nada, jugabas al Abu Simbel y tal, y al Saboteur, y bueno, pero joder, es que el chaval, que quiere cambiar Esto las la notas, gente joven no sabe lo que es. El otro día le o sea, explicaba cuando también ven una un amiga. cassette, tú sabes que jugar un videojuego había que coger un cassette, rebobinarlo con un boli y meterlo. Sabes que además hay una... Perdona que haga un pequeño inciso, hay una leyenda urbana que yo pensaba que era solo de mi calle, que era que si tú cerrabas, ponías el casete y te ibas a la habitación de al lado, cargaba, pero que estabas esperando, no. Y el otro día oyendo un programa de radio de cultura pop lo contaron, o sea que era algo por lo visto extendido, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos. El chaval entra a cambiar las notas de la novia y al final acaba, claro, contactando con el ordenador del NORAD, ¿no? Bueno, se monta un jaleo, como todos los que hayan visto la película, tremendo, porque está a punto de estallar una guerra nuclear. Entonces, tú parece que esta película es como muy progresista porque, bueno, pues es contra el ejército de los Estados Unidos, que son los malos y tal y cual. Al final, el personaje del profesor Falken es casi un personaje que es un tipo que está a medio camino entre Thoreau y Ayn Rand. Es un tipo que odia mucho a la humanidad y que es muy individualista. Sí, sí. Y que, claro que el ejército de Estados Unidos parece algo malo, pero en el fondo es la forma que tenían de representar inconscientemente el Estado frente al individuo. Claro. Yo digo que ese director que hizo esa película, los americanos son así. Tuviera detrás un comité de expertos que le asesorara. No, creo que era una forma, digamos, una simbiosis de las ideas que estaban en sociedad y que se representaban. Claro, pues como es el mito de los liberales. O sea, a los liberales les encanta imaginar al pequeño propietario de tierra con el fusil esperando al recaudador de impuestos a que se atreva, claro. O sea, y Amanecer Rojo, la delirante película en la que Nicaragua y Cuba, ¿no? Invaden Estados Unidos y tal igual, es maravillosa. Quien al final se enfrentan no es el ejército, ni es... que creo que hay una tradición interna incluso, ¿no? Esto de lo federal, que lo odian en Estados Unidos, sino que son, bueno, pues chavales jóvenes de allí de un pueblo, además del Medio Oeste. Son los que acaban enfrentándose con sus furgonetas y sus escopetas de caza, ¿no? Total, pero es que eso se ve en todas las películas americanas, digamos, el odio de clase que hay con respecto al FBI. Digamos, ese pobre policía precario estadounidense, jungla, claro, llegan los pijos del FBI, siempre con chaqueta y corbata, con grandes medios tecnológicos que ya vienen a molestarnos en nuestra comunidad con sus malditas competencias liberales. Sí, sí, se ve en el silencio de los corderos, en la jungla de cristal, en fin, toda esta revolución, digamos, cultural, lo que sí hizo es que la gente se empezara a sentir avergonzada de ser de clase trabajadora. En España se ve muy bien porque hay series de televisión en los 80 donde la clase trabajadora tiene un papel importante, no sé, aunque fueran contadas desde la clase media, pero Anillos de Oro, generalmente, en Turno de Oficio, claro, los personajes, digamos, por los que giran las historias, pues eran tipos que eran de clase baja y tal. Cuando ya llega Médico de Familia esto ha cambiado. Totalmente. Porque si te fijas ya es una urbanización del este de Madrid, probablemente, y los personajes de clase trabajadora ya son el contrapunto simpático. Claro. La chacha andaluza, que además es andaluza, el chaval de las camillas, que era muy graciosete y tal, ¿no? Son buena gente, tienen buen corazón, pero dan voces. Yo no digo que Médico de Familia propiciara la victoria de Aznar, pero de una u otra forma sí la anticipa. Esta nueva sociedad que se crea en España. Eso y la televisión como entretenimiento. Es decir, cuando llega Antena 3 y Telecinco, digamos, es como televisión rosa, voto azul. O sea, eso funciona. ¿No recuerdas que la gente se volvió completamente loca? O sea, Televisión Española tenía programas, programas con Ángel Casas, por ejemplo, de entrevistas, una cosa... Televisión Española tenía, que eso es como cambia la televisión, es decir, tenía programas para quien no ama la televisión. Es
decir, podía tener su programa de toros, para el que Sí. le gustaran los toros, pero tenía su programa de literatura, Sí. tenía su programa educativo de no sé qué, era una tele que, dices, bueno, es un servicio público, tendrá que haber programas para todo el mundo. Y luego, sin embargo, cuando llega la tele privada, no, esto es tele para quien le gusta la tele. Y a quien le gusta la tele, pues le gusta este tipo de entretenimiento, de poder tener la tele encendida en casa aunque estés haciendo muchas cosas. Entonces, cuando una vez que hablé con Pablo Basile, lo entendía perfectamente. Decía, sí, sí, vosotros muy modernos, que el Netflix, que el tal, que el HBO, nosotros hacemos un producto insuperable que es, digamos, una medicina contra pues, una de las mayores enfermedades de nuestra época, que es la soledad. Y nosotros somos un antídoto frente a la soledad y eso no lo va a superar todos los productos que a vosotros os encantan de las series súper complejas. Sí, sí, hay una emocionalidad, la emocionalidad tiene que cubrirse de una u otra forma, porque nuestras vidas yo creo que son enormemente aburridas en el último término, y sobre todo hay un problema que están encontrando, claro, el ascensor social se ha roto, lo han averiado ellos. Entonces la gente ya no tiene ni siquiera la capacidad, el sueño de poder conseguir una vida mejor materialmente. La única forma que tienen ahora mismo de ir bandeando la situación, no sé por cuánto tiempo, es bueno, pues hacernos de una u otra forma creer, esto pantomima full, que me parecen maravillosos. Genial. Tienen un vídeo pues sobre esto, sobre la clase media aspiracional, que es que no lo llaman así ellos, pero definen muy bien con estas cosas de la ginebra. Este que está en Londres, por ejemplo, dice, ay, ¿cómo se dice bufanda? Scarf, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Esos modos de vida que no pasa nada, o sea, es decir, esto no es una cuestión moralista, me encanta el whisky bueno, no hay problema, pero sí es verdad que el problema sería cuando yo bebiendo ese whisky me creo que de repente he descendido ya socialmente. Pero sobre todo cuando lo pides no porque te guste, sino para que los demás vean el whisky que estás bebiendo. Eso es, sí, sí. Y te jactas un poco de ello, todo el mundo tiene que saber de vinos. Los suplementos de vida y estilo son maravillosos porque nos dan mucha medida. El País Semanal, que siempre ha sido una gran revista, con grandes temas, la parte de atrás era algo que no tenía que ver nada con el resto del periódico. Era como, me estás ofreciendo equipos de Bang & Olufsen, de esos de sonido, que costaban como 10.000 euros. Nadie puede comprar estos equipos de sonido. Pero te decían a lo que tú tenías que aspirar de una u otra manera, ¿no? Es muy interesante ver, sobre todo, se hace tanta política ahí atrás como en las páginas de delante. Y nos damos menos cuenta, claro. Se hace probablemente mucha más. O sea, yo creo que la clave de... O sea, digamos, los programas políticos más importantes no son ni las tertulias ni los informativos, son los programas de entretenimiento y los de humor. O sea, yo creo que los dos programas políticos más, digamos, más abiertamente partidistas que existen en España y que se lo pueden permitir, que se pueden permitir un nivel de partidismo que ningún otro formato se podría permitir, son Polonia y el Intermedio. Claro. O sea, es evidente lo que son cada cosa. Polonia, sí, claramente, es que era republicana de Cataluña, y el Intermedio es el centro-izquierda que muchas veces dices, pobre Wyoming, las cosas que le obligan a decir al hombre cuando él no piensa así. Sí. Pero eso, en el programa de humor, te puedes permitir ser explícito políticamente. Porque la chanza y te recubren. Y ahí tengo un problema, me echa mucho la bronca, me dicen, es que tú estás siempre demasiado serio, eso nos pasa. Pero claro, fíjate, hay un personaje que es fascinante en términos culturales, que es Ronald Reagan. Ronald Reagan es encantador. Si tú ves los vídeos en YouTube de un tipo como Ronald Reagan, contando chistes de la Unión Soviética, dices, los cuenta con verdadero encanto y con verdadera gracia. O sea, es como a veces los pongo a repetir y dices, claro, esto es hegemónico, y lo comparas con Gorbachov, que es como en Chernóbil le representan diciendo, claro, esto es Gorbachov, que seguramente era un señor mucho más preparado, no era muy difícil estar más preparado culturalmente y políticamente que Ronald Reagan, sí, claro, pero Reagan es un comunicador excepcional y a Gorbachov ya te lo han pintado como un burócrata de un país horrible donde todas las paredes están sucias y desconchadas, donde todo el mundo está fumando, y luego los chistes que cuenta Reagan sobre la Unión Soviética son, digamos, absolutamente hegemónicos. Todo el mundo piensa que la Unión Soviética es como lo contaba Ronald Reagan. Sí consiguieron vendernos que lo que del este, que a pesar de sus enormes problemas y tal, yo creo que bueno, evidentemente su papel fue otro. 3 dogs, an American dog and a Polish dog and a Russian dog. They were all having a visit, and the American dog was telling them about how things were in this country. He said, you know, you bark and you bark long enough, and then somebody comes along and gives you some meat. And the Polish dog said, what's meat? The Russian dog says, what's bark? Pero sí es verdad que nosotros estamos muy serios siempre. Todo lo que hacemos queremos que tenga una gran trascendencia. Y enfadados. Y salimos enfadados y nuestro lenguaje es muy hosco, y entonces hay un momento en que, claro, que como alguien... Aquí, por suerte, en España,
la derecha es también interesante en cuanto a incapacidades, ¿no? Por eso seguimos en este equilibrio todavía, ¿no? Pues si no, si tuviéramos una derecha muy inteligente, yo creo que nos hubieran tapado el pelo ya. O sea, con todos los medios que tienen a su favor, dices, como, a poneros las pilas y lo tenéis hecho. Claro, entonces es una derecha especialmente incapaz, yo creo, la de este país. Pero es verdad que nosotros, hagamos lo que hagamos, siempre tenemos que bajar a pensar que ahí hay un afuera, y que en ese afuera, de personas que no es que no estén interesadas en política porque su vida no lo requiera, sino porque es que las dinámicas de la vida cotidiana te llevan siempre a estar alejado de eso. Bueno, pues es gente que la relación que tienen que tener con la política tiene que ser a través de cosas muy cotidianas, y que el humor, evidentemente, el entretenimiento y, en ese sentido, la cultura hegemónica entra mucho mejor por ahí, ¿no? La forma de acceder a ellos. Lo que pasa es que es muy complicado. Lo que pasa es que luego, cuando tengamos pasta, pues nos podemos hacer un documental, en vez de hacer una peli de una serie entretenida, ¿no? Claro, por supuesto, un tocho de documental o un ensayo muy serio. Y eso sí es verdad que aparte de los medios, habría que cambiarlo. Pero es verdad que se hacen falta medios. Medios me refiero económicos. Medios, y es la otra parte, ¿no? El hecho de que la cultura también nos fascina. Esto, yo creo que generacionalmente nos ha pasado algo, que es que como desde que se redescubre a Gramsci como moda en España, que un poco lo traéis vosotros, ¿no? En un sentido todo el mundo habla de Gramsci, popular, pero casi nadie lo ha leído. Lee, sobre todo también porque es muy difícil de entender. Claro. O sea, básicamente Gramsci es una discusión entre la gente que lee a Gramsci sobre qué quería decir Gramsci. Claro, ya no es un Perry lenguaje. Anderson tiene un libro, Las antinomias de Antonio Gramsci, que es básicamente se pone a hostiar a todo Cristo de esta interpretación está mal, esta está mal, esto no es. Claro. No, bueno, entonces de repente, ¿qué es lo que ocurre? Que sufrimos una fascinación en estos últimos años tan grande por la cultura, que nos creemos que la única forma de hacer política es con la narrativa. Pues nos ha pasado, ¿no? Todos los que de una otra forma contamos o hacéis política o la narramos. Entonces hay un momento en que también hay que parar un poco, y yo no sé, intento en el libro también hacer una advertencia, decir, oye, que no se nos olvide que esto al final tiene que llevarse a leyes, a gobiernos, a cosas concretas y con presupuestos detrás, porque es verdad que el lenguaje es enormemente importante para cambiar una sociedad, eso nadie lo duda. Sí, pero luego está el Estado y eso yo creo que en Cataluña no lo han entendido bien. Es decir, cómo puedes ganar en el ámbito específicamente catalán buena parte de los relatos, pero ahora le cuentas tú a los jueces y al Estado que esto se resuelve en función de quién gana el debate en TV3. Claro, al final las estructuras siguen ahí, y la política es algo más que relatos. La política tiene que haber cambios, y es verdad que si ha habido una gran dificultad. Bueno, pues en muchos ayuntamientos, porque es que venimos de un momento muy complicado y donde todo da mucho miedo. A mí Colau, que fíjate que la tenía yo mucho, no es de mi cuerda especialmente ideológica, y yo siempre la llamaba un poco Galadriel, ¿no? Digo, es como la reina cuando Frodo le da el anillo y Galadriel se pone de repente, ¿no? Una reina. Yo creo que a mí me ha sorprendido para bien. Pero fíjate que el otro día expropian un piso, y es noticia, que un ayuntamiento expropie un piso, no un bloque, un piso. Y hablamos del Ayuntamiento de Barcelona, que es el que más lejos ha ido. El que más lejos ha ido. El que ha hecho una empresa municipal de energía, el que se ha enfrentado con los del agua. Eso es, o sea, hay que decir que lo digo en términos positivos, de que es de los ayuntamientos que a mí más me ha gustado la labor que ha hecho. Pero aún así, lo poquito que se consigue, cuando aquí en los 80 el gobierno socialista expropiaba empresas. Claro. Está, y con tranquilidad, y no pasaba nada, ¿no? Y se nos hasta el PP nacionalizaba Bankia y no pasaba nada, pero claro, si lo hace el PP. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues eso da medida del estrechamiento que hablábamos de los límites de la política. Y eso es lo que hay que abrir, lo que pasa es que yo no sé cómo. Hay una cosa que, en lo que señalabas de esta fascinación, digamos, que hay en determinados sectores de la izquierda por la cultura y por la narrativa, que es algo que se ve potenciado, además, por la tecnología. Digamos, esta guerra por los marcos ya no es solamente una cosa de los que salen en las grandes cadenas de televisión. Esto ya puedes hacerlo a pequeña escala, en Twitter, en Facebook, hay un montón de ágoras donde hay una batalla por los marcos. De hecho, te levantas de mal humor y dices, pues se van a enterar, y pones un tuit de estos en el que, digamos, cual flautista de Hamelin va todo el mundo detrás. Pero claro, esto tiene un problema, y es concebir la política como si fuera una partida de ajedrez. Aquí ya lo importante no es las fichas que tú lleves, lo importante no es lo que hay detrás, es demostrar más destreza intelectual que el adversario para ver quién gana el relato, pero ya da exactamente igual. Eso ha generado incluso una casta de spin doctors que dicen, yo me vendo a cualquier partido, usted cómpreme, que yo le puedo hacer ganar la partida de ajedrez, sea usted un partido de derechas o sea usted un partido de izquierdas, porque en última instancia esto no es más que una guerra por el relato y todo lo demás da exactamente igual. Claro. Eso, que ha entrado completamente de lleno en ciertas culturas de izquierdas, que incluso llegan a decir,
No, no, si aquí básicamente el pragmatismo es precisamente entender que esto no es más que un relato y todo lo demás da exactamente igual. Si tú ganas el marco, o sea, es como incluso que se haya normalizado hablar de argumentarios. Sí. O sea, argumentario es una palabra vergonzosa. Ah, ¿cómo? O sea, que usted no cree en sus argumentos, sino que fabricadme un argumentario para defender, Claro. y que eso, digamos, se haya normalizado y que los periodistas hablen tranquilamente de los argumentarios que fabrican los partidos, igual que los medios de comunicación fabrican permanentemente argumentarios. Claro, es un nivel de desconexión con la vida que afecta a millones de personas. O sea, que se pueda estar dedicando horas y horas de telediario a hablar de las negociaciones de investidura, mientras que se gasten €500.000 en un coche para el rey de dinero público y estén desahuciando a una familia en la calle Amparo, digamos, no forma parte de la agenda en ningún caso. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto porque al final la política que afecta a la vida cotidiana de la gente, me refiero, por ejemplo, la que se hace en muchos ayuntamientos, la que se hace con grandes leyes, pero sin embargo esto está pasando cada vez más desapercibido. Y es curioso porque los políticos cada vez hacen más la labor de los escritores, en el sentido de crear narrativas, y los periodistas, intelectuales, escritores, de una otra forma, cada vez hacen más labor política, porque sienten también la necesidad profesional de inmiscuirse en los asuntos de la política y de tomar poder ellos mismos. Porque las redes sociales sí es verdad que han tenido, yo no me puedo quejar de ellas, gran parte o casi toda bueno, una cierta relevancia profesional que vas adquiriendo, lo haces porque te lo has tenido que currar de esa manera, porque si no tienes contactos sociales, en los medios no entras. Claro. Y la única forma de entrar es a través de lograr relevancia. Ahora, ¿cómo logras relevancia? Muchas veces también exponiendo, bueno, pues siendo mucho más duro en algunas cosas. Claro, las que, llamando la atención. llamando la atención, entonces eso es algo que nos afecta a todos. Entonces es verdad que de una u otra forma los que escribimos empezamos a hacer política personal, ¿no? De producto incluso, y vosotros tenéis que hacer muchas veces la labor de crear narrativas y crear tal, ¿no? Y entonces esto es algo que es enormemente contradictorio. Quien consiga romperlo, yo creo que va a dar un cambio sustancial, quien consiga romperlo en Europa, creo que va a dar un cambio sustancial a la política. Yo me gustó mucho, lo que pasa es que, claro, con el Brexit tienen enormes dificultades y es una gran contradicción, pero esta campaña que sacaron los laboristas de Rebuilding Britain claro, pareció maravillosa porque centraba otra vez la política en aspectos muy concretos y sobre todo hacía algo que no se solía hacer, que era, ya no estamos resistiendo, ya hemos perdido. Ahora lo que hay que hacer ahora es poner orden. Hay que quitarles las riendas a esta gente que la tiene, que son los financieros, y dan nombres. Y eso, de una u otra manera, cuando vosotros en estas últimas elecciones, en el primer mitin en el Reina Sofía, tú te pones a dar nombres concretos. Eso en política española no se había hecho muy a menudo. Nunca. Es un cambio. Creo sinceramente que la forma tan clara de enfocar los problemas es lo que, de una u otra manera, las encuestas, que eran mucho peores en principio que lo que se consiguió, os dan una cierta subida. Porque si no, si os hubierais metido en el tema cultural únicamente, creo que se hubiera tenido mucho más difícil. Ellos tienen además una gran cantidad de medios, una gran cantidad de llegar al público, porque tú al final también hay que plantearse una cosa. Es decir, hombre, claro que puedes cambiar algunos conceptos, claro que puedes entrar por ahí a la gente, pero es que no tienes una televisión, no tenemos una televisión, un periódico nacional y una radio nacional. Mientras que la derecha tiene varias televisiones, varias radios nacionales. No sé si a quién lo he visto una vez, aquella historia de que Zapatero les ofrecía a los sindicatos una televisión y no la llegaron a aceptar, una licencia de TDT. Aquello hubiera sido, bueno, pues hubiera sido un cambio sustancial, ¿no? Hubiera sido la televisión de los sindicatos, pero por algo hay que ir, por algo hay que tirar por ahí, porque si no es muy complicado el poder luego pues llevar a cabo todas las ideas que algunas veces pues algunos tenemos, ¿no? Es absolutamente imprescindible, o sea, porque lo que decías con respecto a digamos, al inicio de campaña, eso lo puedes hacer en una campaña. O sea, las campañas electorales, aunque lógicamente sigue habiendo una estructura de poder desigual y jerárquica, digamos que igualan un poco más. Es decir, en la televisión tiene que haber un debate, que con un poco de suerte ven 8 millones de personas, y entonces ahí tienes la oportunidad de que cuando te escuchan no mediados por las tertulias, por los telediarios, por los jefes de informativos, que saben perfectamente para quién trabajan, y si alguna vez se supiera, bueno, se empieza a saber, o sea, en el libro de David, sí, de David Jiménez empieza a contar cómo funciona aquí el poder, o sea, cómo se le ocurra a alguien salirse de la línea editorial que marcan los dueños y que marcan los jefes. Claro, son estructuras de oportunidad en las que puede contar ciertas cosas. Antes de pasar a la rueda de reconocimiento, un par de preguntas. Una,
A propósito del feminismo, te quería preguntar por la crítica que hace Nancy Fraser, que yo creo que hace un análisis muy interesante a la segunda ola, que es como, mire usted, puede haber a la segunda ola del feminismo, diciendo, reivindicando que puede haber un feminismo de clase, digamos que de alguna manera señala, mire usted, dentro del propio feminismo ha habido un debate muy intenso a la hora de separar los elementos socioeconómicos que a juicio de Nancy Fraser tienen que ser la clave de una apuesta que tiene que ver con tocar las estructuras de reproducción social. Sí, la cuestión es que el feminismo no ajeno, el feminismo como la gastronomía, como el cine, ha caído en precisamente esta tendencia de olvidar, por ejemplo, de no situar en primer término el debate sobre los trabajos de cuidado de la mujer, que son esenciales para la supervivencia del capital, ¿de acuerdo? Que esto era algo que, leyendo textos de los finales de los 70, está muy presente, permanentemente presente, el qué se va a hacer. Hay algunas que proponen que tienen que tener un sueldo, pero a su vez hay un debate que dicen si les ponemos un sueldo el trabajo siempre va a quedar ahí. Es decir, era un tema muy central y muy centrado en cómo la relación capital-trabajo afectaba directamente a la mujer, ¿no? Claro, cuando todo esto ves que, por ejemplo, determinados medios feministas de referencia, pues una gran cantidad de sus artículos van destinados a hablar de micromachismo y de construcción y de análisis de tal película y todo esto, que está muy bien, hay que hacerlo, y estos debates no se tienen en cuenta, ves que, bueno, que la tendencia es preocupante. Por otro lado, sí creo que cuando el libro este último que ha sacado, que es Feminismo para el 99%, creo que ahí hay un peligro, que es el feminismo es de las mujeres. No puede ser del 99%, porque en el fondo ya lo que hace es plantear un programa socialdemócrata, pero poniendo el feminismo por encima, básicamente. Claro, el problema es que si tú, algo como el feminismo, quieres también que los hombres de una u otra forma seamos partícipes de él, pero no como acompañantes, sino como protagonistas de una u otra manera, le vamos a quitar a las mujeres al final una de sus herramientas principales de defensa. Y las mujeres tienen muchos problemas muy importantes. Entonces yo creo que el feminismo se le está injustamente pidiendo más de lo que debe hacer. Al final el feminismo es la primera barrera contra el fascismo. El feminismo tiene que ser tal, el feminismo no. Vamos a dejar que el feminismo se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a la defensa de los derechos de la mujer. Y llamemos a las cosas como son. Necesitamos luego políticas económicas que sean compartidas por las feministas y que tengan en cuenta de forma principal al sujeto mujer, pero no podemos pedir que las mujeres, egoístamente casi, sean ahora las que nos vayan a salvar de todo, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que ir las cosas. Última pregunta antes de pasar a la rueda de reconocimiento, la polémica sobre Fusaro, ¿qué te parece? Bueno, pues que el verano nos trae ese tipo de cosas. Entonces hablaba con un periodista, no te voy a decir quién, y me decía a ver si vuelven del recreo y se dedican a sus cosas otra vez. A mí me parece que hay un problema con esto, que es que hay que tener cuidado, uno, con las reescrituras de las críticas. ¿De acuerdo? Porque eso de las redes al final nos hace que para ganar debates muy rápido cojamos lo que ha dicho nuestro adversario en ese momento, le demos la vuelta y digamos, bueno, es que esto es básicamente lo que viene a decir es que Salvini es muy majo y que es el único que está haciendo cosas contra Europa. No. Yo al menos mi posición era muy clara, me da un poco igual quién sea este señor y los italianos. Lo que sí digo es que me parece que determinadas ideas que utilizan, bueno, son ideas que habría que repensar. Es decir, la cuestión de la soberanía no es que sea suya, es que aquí en las manifestaciones del Real Congreso, por ejemplo, yo recuerdo ver carteles donde se hablaba sobre la deuda odiosa, sobre el 135, es decir, sobre este tipo de cuestiones que afectan a la soberanía de un país, que al final te das cuenta cuando España está jugando este papel realmente preocupante para los intereses españoles y para la diplomacia española, que ellos mismos sé que están enfadados con el golpe de Estado último que ha habido en Venezuela. Esto demuestra que es que no somos soberanos ni para llevar adelante nuestra política internacional. Borrell lo reconoció prácticamente en el país. ¿Eso qué es lo que hace falta? Bueno, pues volver a darle la importancia que tiene al Estado. Es verdad que yo creo que en el contexto en el que vivimos, el Estado-nación ya no va a poder ser como lo era antes, una unidad que por sí misma va a poder ir adelante, ¿no? Y tener una independencia absoluta. Pero bueno, sí ver proyectos interesantes. Yo creo, por ejemplo, que la relación con China y con Rusia también hay que repensarla. Yo creo que la propuesta, al menos de la franja y la ruta, ahora de los chinos, es algo que es interesante. Es algo que es interesante y que es un tema que a mí me parece esencial y que aquí, por ejemplo, no se habla, ¿no? Es una de las peores cosas que tenemos en España, que la política internacional es absolutamente secundaria, ¿no? Hay en esto como una sensación, a propósito además de Grecia y de lo que ha ocurrido en las elecciones, una sensación de que hay como algunos sectores de la izquierda intelectual como muy enfadados,
que señalan todo el rato como a una suerte de izquierdita cobarde. Es decir, ¿ves? La derecha sí que se atreve a hacer algunas cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Mira a Tsipras, que le faltaron agallas para plantarse y enfrentarse con la Unión Europea, o que nos faltan agallas para decir determinadas cosas que solamente dice la extrema derecha. Y claro, o sea, es como mi sensación, porque yo hace algunos años, antes, digamos, de entrar en política de una manera tan activa, a veces me reconocía en cierto asustaviejismo, ¿no? De vamos a decir algunas cosas un poco fuertes, a ver si la izquierda despierta un poco. Pero claro, luego cuando dices, ¿y qué haría yo si tuviera la responsabilidad con una serie de adversarios como los que hay enfrente? A mí, en la famosa polémica entre Tsipras y Varoufakis, es como, Varoufakis, te has ido. Es decir, tú eras el ministro de Finanzas, te has ido y desde fuera, haciendo viajes por todo el mundo, te has puesto a hacer una crítica desde la izquierda, que es como, hombre, pero esto desde fuera no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es, siendo ministro de Finanzas, llegar allí con estos señores y ganarles. Es decir, no montarles un Cristo y decirles 4 barbaridades, ganarles. El problema es que para ganar no basta un buen discurso, o sea, no basta, digamos, tener un grupo de intelectuales de izquierdas asustaviejas que te digan grandes palabras. Hace falta una correlación de fuerzas que Grecia no tenía. Es como, ¿han humillado a Grecia? Claro que han humillado a Grecia, porque se nos había olvidado que la política no era relato, que la política son correlaciones de fuerzas. Y probablemente los griegos no desearan que se les aplicara el memorándum, pero tampoco estaban dispuestos a tomar las armas o simplemente asumir que había que hacer colas delante de los cajeros automáticos porque se salía del euro, y se llevaba después una devaluación que hacía que ningún griego pudiera tener sus ahorros denominados en algo diferente a una eventual moneda nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, como muchas veces, o yo tengo la sensación desde una posición distinta, que es como se exigen que haya determinados posicionamientos políticos, que esto no es simplemente decirlo y contarlo, esto es calcular las fuerzas que tienes para asumir niveles de enfrentamiento que van a ser atroces. Si se monta un Cristo en España porque Isa Serra dice, oiga, es un poco de vergüenza esto de que la sanidad pública tenga que aceptar donaciones de millonarios, que además todo el mundo dice que utilizan mecanismos de elusión fiscal, de decir, oiga, esto está un poco feo, la dignidad del Estado, esto se financia con impuestos, la sanidad pública, no sé qué, y por decir esto se monta una ofensiva de narices. Imagínate tú lo que es hacer determinadas cosas gobernando. Lo digo a propósito, digamos, de la polémica que muchas veces surge de Salvini se ha atrevido a decir, es como, Salvini dice muchas cosas, pero hace bastantes pocas. Es decir, al final, Salvini hace una política agresiva contra los migrantes y es mentira que se enfrente a la Unión Europea. Es decir, grita mucho y no sé qué, pero al final ceden absolutamente en todo. Entonces es un mito. Lo ha representado de una u otra manera. Y creo que a la izquierda lo que le ocurre... Yo soy de los que suelo estar en la postura esta, ¿no? De ir un poco con el látigo y daros, ¿no? Obviamente. Es verdad que Ballín, que fue muy malo, decía de Varoufakis que era el motorista fantasma, ¿no? Como diciendo, va por ahí. Es verdad que las resistencias fueron enormes y es verdad que además Varoufakis sí representa un fenómeno que es todas aquellas personas que por una cierta honorabilidad, esto yo lo he visto mucho en los ayuntamientos, con gente que conozco, que cuando llegaba el momento de la contradicción se iban porque decían, no, porque esto yo no lo puedo llevar a cabo. Entonces, yo siempre decía, ya macho, pero es que entonces se quedan los malos. O se quedan los que son más inteligentes para saber resistir y no siempre coincide además con las personas que están bueno, más apegadas a determinados valores más radicales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro que hay veces que las resistencias son enormes y es muy difícil mediante un gobierno llevar a cabo determinados cambios. Pero es verdad que yo creo que hay determinadas batallas que sí merece la pena darlas. Nunca con aventurerismo, nunca sacrificando a tu pueblo y nunca, evidentemente, poniendo a tu país en una situación de absoluto desastre, ¿no? También de ahí venía un poco lo que decía de Rusia y China, ¿no? Que ahí, evidentemente, hubieran jugado un papel. Claro, pero esto, fíjate, que en Grecia existía el mito de que no se preocupen los griegos, que van a venir los chinos y Putin y le van a soltar la billetera. Es mentira. No es la primera vez que los rusos dejaron a los griegos morir, ¿sabes? ¿No? En la estacada. Bueno, después de la segunda, pero es que en esta vez, ni aunque hubieran querido los rusos... No les interesaba, evidentemente, pero es verdad que respecto a lo que es el tema de la Unión Europea, yo creo que es un momento en el que es realmente catártico para toda la izquierda en Europa, porque es la primera vez
que un partido, una coalición de izquierdas gana desde la Segunda Guerra Mundial un gobierno en un país europeo, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces el problema está en que ponemos unas esperanzas enormes ahí y todo se hunde demasiado rápido. Claro, claro. Y eso es algo que yo algunas veces, incluso hablando con algún concejal del Ayuntamiento de Madrid, con el que tenía amistad, bueno, yo le decía, si esto no lo podéis hacer, explicadlo. Aunque tú no puedas hacerlo porque realmente no lo puedes hacer, es mejor explicar tu debilidad que mentir. Que, sí. Y ahí viene la segunda parte del asunto, que es que hemos querido, como es lógico, ser razonables, ser respetables, y eso te lleva algunas veces a aceptar demasiado las formas del poder. Sí, como bien sabéis, los parlamentos... Y hacer virtud de la necesidad. Sí, eso sí. es, hacer virtud de la necesidad. Yo creo que ahí eso necesidad. está la clave. El al final acabar reconociendo que determinada política institucional tiene unos límites muy claros. Enseñar, en la batalla, cuando se libra, aun perdiéndola, tiene que tener un proceso de aprendizaje. Claro. Y el gran problema creo que es que de Grecia no se sacó ningún proceso de aprendizaje. Correcto. Y eso es lo que yo algunas veces he intentado señalar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que tenemos este problema de las redes, ¿no? Que todo se condensa tanto y todos tenemos que ser tan ocurrentes, tan creativos y tan dando golpes que al final no conseguimos expresar bien las ideas en determinados momentos. Estamos llegando al final, llevamos más de una hora, vamos a la rueda de reconocimiento. Yo te dejo encima de la mesa nombres propios y en 2, 3 frases como mucho los describes. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, yo una vez dije que era como el gas mostaza los gases de la Primera Guerra Mundial que tiraban. Era algo que no se veía dónde estaba, pero que te llegaba y te mataba, ¿no? Directamente, ¿no? Que se lo pregunten a los mineros, ¿no? en Inglaterra. Tony Blair. Tony Blair, yo recuerdo cuando ganó Tony Blair en las elecciones en el año 97. Me dio una cierta más esperanza y todo, ¿no? Como era un chaval de 17 años, un tipo nuevo, moderno, que además salía con Noel Gallagher, era como, no puede haber nada mejor, ¿no? Y de repente fue como le definió la propia Thatcher su mejor producto. ZP. Pues creo que tuvo que ser, que es alguien con un gran sentido de la ética. Yo creo que es alguien que se le percibe como una persona que sí se cree lo que dice, y eso es algo muy difícil en política, que es capaz de ponerse al mismo en situaciones complejas, pero que por desgracia en el momento, en su decisión más importante, pues tomó una decisión que, bajo mi punto de vista, pues fue evidentemente una derrota sin paliativos. Pablo Casado. Pablo Casado, a mí me parece que es alguien que sonríe con una cara triste, tiene los ojos, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención, y es alguien que por un momento, yo en un artículo que escribí, que además recuerdo que una vez tú leíste una entradilla, For Apache, sí, sí. representaba una cierta forma de ser alguien moderno, de ser alguien que podía estar en un barrio de Madrid como Malasaña y a la vez estar en el barrio Salamanca, pero que ha sido arrastrado por sus padrinos políticos y gente que le ha susurrado al oído demasiado a unas posiciones de derecha demasiado ultra. Nos queda solamente el cuestionario. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Pues me voy a recomendar leer La movida que me salvó, de un amigo mío, Mariano Pinós, escritor de Zaragoza. Sí. Me parece un tipo estupendo, y es un libro que yo ni me interesa el hip hop, ni tengo una gran relación yo con Zaragoza, pero que me hizo revivir todas las aventuras de los años 90, los que vivimos los años 90 de jóvenes, así que lo recomiendo encarecidamente. Una película. Una película. No es muy difícil una película, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál película podemos coger? Mira, es un documental, es El fondo del aire es rojo, de Chris Maker, porque creo que nos vendría bien verlo ahora para ver la gran... Es un documental rodado en los finales de los años 70 que habla sobre cómo las energías revolucionarias se fueron para abajo, ¿no? Y está bien verlo porque te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo en 30 años. Las cosas que en aquel momento se consideraban razonables y posibles. Tenemos que recuperar el papel de la historicidad, de que esto nunca ha sido así siempre. Una serie. Una serie, Curro Jiménez. Toma ya, con el Curro Jiménez. Me fascinaba de peque Sancho Gracia y sus patillas y sus aventuras, y es esa es la libertad buena y de verdad, ¿no? Ir con yo no sé ni montar a caballo, ¿no? Pero es Curro Jiménez, sí monta bien a caballo, Santiago Abascal no. Y ya solo me queda pedirte una canción. Una canción, pues una canción de Television Personalities que se llama Ojalá yo pudiera escribir poesía, If I Could Write Poetry, ¿no? Es una canción muy triste,
muy bonita, y ese momento en el que yo qué sé, el post-punk en Inglaterra hacía todavía expresaba un mundo muy concreto, ¿no? Pues ya solamente te queda coger con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara de ahí y brindar por lo que quieras. Muy bien. Algo que brindamos. Pues nada, queridos amigos, amigas, yo creo que hay que brindar por el hedonismo, dolce farniente, y tener una vida pues muy divertida, agradable y poderla compartir con los demás. Salud. Muchísimas gracias.